Bueno, vamos ahora sí a ubicarnos en el capítulo 6 del libro de Hechos, escrito por el evangelista Lucas. Recuerden que Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, como también el libro de Hechos de los Apóstoles. La palabra en griego para el libro Hechos es praxeis apostolon. Praxeis apostolon, eso quiere decir la práctica de los apóstoles. Más que los hechos, hace énfasis en la práctica de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que practicaron los apóstoles? Pues nada más que lo que Jesús les había enseñado, tal como lo expresa Mateo capítulo 28, el versículo Mateo 28, 18 en adelante. Ahora, ustedes observarán el pasaje, es un poco largo, no lo vamos a leer todo, desde el versículo 8, capítulo 6, hasta el verso final del capítulo 7, o sea, verso 60. No lo vamos a leer, pues echaríamos todo el tiempo leyendo. Yo espero que en casa usted pueda leerlo. Lo que haré es comprimir, sintetizar, para que podamos tener un mensaje de esta parte de la Escritura. Bien, a manera de introducción debo decirles que el 4 de marzo la Corte Constitucional ordenó al gobierno definir protocolos para la muerte digna. El nombre muerte digna es un eufemismo de alguna manera para hablar de ponerle fin a la existencia de un ser humano que tiene por dificultad una enfermedad de orden terminal. El 4 de abril. En el día de ayer, si no estoy mal, el Ministerio de Salud ya definió los protocolos, tal como la Corte le había ordenado, y vamos a estar hablando durante algunos días, semanas, meses, quizá años, acerca de la muerte digna. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el pasaje? Pues yo quiero mostrarles lo que es en la Biblia una muerte digna, la de un mártir. Ahora, teniendo entonces el texto ya ubicado, quiero en 4 puntos, amados hermanos, poder expresar la enseñanza de esta mañana. Y ya sabemos de quién habla el texto bíblico, nos habla de Esteban, un diácono servidor de la iglesia en Jerusalén. Por eso el primer punto es, ¿quién era el mártir? El segundo, ¿cuál fue su delito? El tercero, ¿cuál su última proclama? Y el cuarto punto, ¿cuál su última impresión? Amados, hablando del personaje, recuerden que tenemos como responsabilidad bíblica no elevar los hombres a modelos para la fe. Es nuestro compromiso presentar a los hombres de Dios como vasos que Dios ha usado. Y aún la muerte de Esteban no es más que la acción de Dios en uno de sus hijos. Por eso el pasaje bíblico comienza hablándonos de la siguiente manera. En la nueva versión internacional, nos lo presenta diciendo que era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. La Reina Valera solo dice, y Esteban, para hablar del hombre como tal y de su nombre solamente, pero es importante tener en cuenta que el texto apunta a mostrarnos un hombre sencillamente, un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, un hombre de carne y hueso. Él no era, amados hermanos, un iluminado como algunos que tratan de mostrarse en nuestro tiempo, no. Él era sencillamente eso, un hombre. Pero hay algo interesante que también rescata el evangelista Lucas, y es que dice, ¿de qué estaba lleno el hombre? Usted puede utilizar una vasija de barro para colocar joyas, pero también podría utilizar la misma vasija para colocar desechos. O sea que finalmente el mérito no está en el vaso, sino de quién lo usa. Está claro, de quién lo está usando. Pues Dios toma este vaso llamado Esteban y dice la Biblia que lo llenó de gracia y lo llenó del poder del Espíritu Santo. Con eso quiero mostrarles que él era solo un hombre, pero quien está haciendo algo especial en ese hombre es Dios. Porque
porque la gracia es un don de Dios. No es algo que está en nosotros. Todos los días debo rogar al Señor y decirle: Padre, permíteme hallar gracia delante de tus ojos, pero también gracia delante del pueblo, porque sé que el único que me puede llenar de gracia es el Dios eterno. A veces, amados, tenemos que orar de esa manera, porque nosotros, los seres humanos, tenemos muchas complicaciones y debilidades. Y nuestro ruego es que el Señor nos conceda primero hallar gracia delante de sus ojos, pero también gracia ante los demás. Esteban era esa clase de hombre, de vasija, usada por Dios. Un hombre a quien Dios decidió, por su infinita soberanía, usarlo, primero haciendo que participara en los oficios de la iglesia como diácono. Él no era el gran apóstol, porque hay algo bien interesante. Pudimos pensar tal vez que si se trataba de mártires, debieron ser las cabezas de la iglesia, para usar una expresión muy humana que ustedes me interpretan, porque la única cabeza que tiene la iglesia es Jesucristo. Pero no, es un servidor, digámoslo en términos muy empresariales, un mando medio. Eso era Esteban. ¿Qué fue lo que incomodó entonces? Recuerden que a los apóstoles les habían amenazado, pero no se atrevían a echarles mano porque temían al pueblo. Como este no es tan importante, saben que el pueblo no va a reaccionar. Si fuera alguno de los apóstoles, el pueblo hubiese reaccionado de otra manera. Pero este hombre, amados hermanos, va a tener el privilegio de ser el primer mártir de la historia de la iglesia, de los discípulos. Si algún día le preguntan cuál fue el primer mártir de los discípulos de Jesucristo, fue Esteban. ¿Ya? No lo vaya a olvidar. Esteban, ese hombre que hacía servir en la iglesia, ayudar en la iglesia, en las diferentes actividades, como era la atención de la gente, principalmente de la comunidad de origen griego, porque él hacía parte de la comunidad griega, judíos helénicos, judíos de habla griega, y este hombre ha servido lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Cualquier oficio que hagamos en la iglesia requiere esas cualidades para nosotros. ¿Ya? A veces pensaríamos, bueno, si voy a predicar debería estar lleno del Espíritu Santo. No, cualquier acción nuestra, en cualquier posición de la iglesia, debe, amados hermanos, partir de una vida llena del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio y de fe. ¿Estamos de acuerdo? Porque si parte de otra fuente, entonces no es agradable a Dios. Y sería tratar de agradar a Dios única y nada más que en nuestra propia carne. Ahora, también este hombre, al quien Dios ha llenado de gracia y de poder de Dios, y que lo usa, el pueblo lo interpreta como un hombre sabio. El pueblo lo acepta como un hombre sabio, no porque él diga que es sabio, que era sabio, sino porque ven sabiduría en él. Y amados, cuánto escaseamos de esto también en nuestros días. Paso al segundo punto, y es ¿cuál fue su delito? Uno pensaría que a una pena tan terrible como el apedreamiento es porque hay un delito de fondo supremamente grave. Y la verdad, al observar la Biblia, yo quiero darles solamente algunos versículos puntuales. Versículo 11 del capítulo 6, dice la Biblia: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Cuál era su delito? El delito por el cual es acusado es blasfemia. Pero usted al leer el versículo 11 ya nota que él no fue un blasfemo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría, no puede ser un blasfemo. No sé si me copian la idea. No puede ser un blasfemo. Porque el Espíritu Santo no dejará
que a quienes Él está santificando se conviertan en eso. Pero a estos hombres del poder político y religioso de Jerusalén, esto no, para ellos no significa nada. Para usted y para mí debe significarlo. ¿Por qué necesito estar permanentemente, amados hermanos, viviendo en la llenura del Espíritu Santo? Para poder hacer la voluntad de Dios, sabiendo que Dios guardará mi vida para que yo no caiga en blasfemia. Y dice el verso claramente que sobornaron. Para usted la palabra soborno está asociada con dinero. Le dieron dinero. Yo quisiera preguntar, esa práctica de sobornar para que haya en una sala de juicio testigos falsos, ¿acaso se ha acabado? Este país está lleno, amados hermanos, y la verdad, lo que nos informan los medios, ni siquiera sabemos si es verdad. Pero lo que uno puede deducir de las prácticas de nuestras autoridades es que probablemente el dinero es el que gobierna, el poder del dinero. Y cada vez escuchamos, amados, el pago a testigos. Es más, se habla de clanes, de carteles de testigos falsos, a quienes se les paga y se les da un libreto para que allí ante los jueces, ante las diferentes personas que deben estar en una sala de estas, ellos digan lo que conviene probablemente al sistema, lo que conviene a ciertas personas. Y la persona ha recibido dinero a cambio, soborno. El soborno es cuando una persona con el poder del dinero se encarga de torcer el derecho. Es prácticamente viciar la ley, ¿no? Ahora, mire hermanos, tengamos cuidado, porque quienes practican el soborno no deben ser los guiados por Dios. Y hay una manera muy común en nuestro país de hacer uso del soborno. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Quizá lo pueden, pero voy a ser explícito. Cuando el policía de tránsito a usted lo detiene por una infracción y usted ofrece dinero, hay policías, en estos días vi esta semana en algunos noticieros policías recibiendo dinero. El problema se enfoca en el policía, pero eso distrae, porque no es un problema solo del policía, es un problema del ciudadano. Pareciera ser que el policía es el único que tiene que observar la ley. No, el ciudadano que ofrece dinero para que no le coloquen una infracción está haciendo algo indebido. Y si es cristiano, pues es un pecado, según la Biblia. Ustedes lo pueden observar en el libro de Proverbios. Entonces, amados hermanos, aquí el soborno fue utilizado por las autoridades de Jerusalén. Le dieron a estas personas para que testificaran en contra de Esteban. Ese es el delito por el cual se le va a llevar a juicio. Obviamente es una falsa acusación. Hay falsedad. El Señor dijo esto: van a decir cualquier cantidad de males de ustedes mintiendo. Hablarán de vosotros mintiendo. Y el Señor nos recomienda, para evitar que esas acusaciones tengan algún sustento, usted y yo debemos vivir piadosamente delante del Altísimo. Esteban es acusado falsamente. Y si hubiese existido medios informativos como los que tenemos actualmente, hubiesen sido el titular de entrada al noticiero más probablemente visto u oído en el país. No sé si me estoy haciendo entender. Imagínense ese caso en nuestro tiempo. ¿Con qué comenzarían las noticias ahora de las 12:30? ¿Ya? Ahí aparecería nuestro hermano Esteban, ¿verdad? Puesto en la picota pública. Afortunadamente en aquella época no había esa clase de medios, pero eso no significa que por esa razón el delito sea
inferior, me refiero al delito de esas autoridades. Hay una falsa acusación de blasfemar y me llama la atención porque Lucas, no sé si intencional o inconscientemente, él coloca primero Moisés y luego contra Dios. Eso me hace pensar que si Lucas no tuvo la intención, creo que el Espíritu Santo la tuvo, porque él fue quien inspiró la Escritura, para dejarnos ver que aún para ellos era más importante Moisés que Dios mismo. Porque la falsa religión, la falsa eclesialidad, le da más importancia a los hombres que a Dios. Y aquí se está mostrando que hay un pecado en blasfemar contra Moisés. Pero la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que blasfemar contra Moisés sea un pecado equivalente al de blasfemar contra Dios? Quiero decir que es un pecado blasfemar contra otro. ¿Me hago entender? Pero aquí hay una idea, es que ellos blasfemaban de todo el mundo. Y eso no es pecado. Ellos blasfemaban de los saduceos, hablando de los fariseos, y los fariseos blasfemaban de los otros de aquellos. Siempre se manejó en medio del pueblo la blasfemia, el insulto al otro, el insulto al publicano, el insulto a la ramera, el insulto al desfavorecido. Eso siempre se vivió, pero eso nunca lo tipificaron como una blasfemia, insulto al otro. Es el caso de ahora cuando dicen ha blasfemado contra Moisés. Y amados, sabemos que era una acusación falsa. ¿Cuál fue entonces la blasfemia contra Dios? Por eso Esteban, amados hermanos, en su última proclama, y paso al tercer punto, en su última proclama, ¿qué hace él? Una defensa, él era un hombre sabio y les envolvió el argumento en historia. Cuando usted va y lee esto, él no se para a defenderse de una manera directa. Él no se para a decir, compruébenme, porque esa es una expresión bien usada en nuestro tiempo. Cuando alguien de pronto está siendo llamado por algo, a ver, compruébeme. Este hombre no hace eso. Este hombre tiene la conciencia tranquila. Cuando alguien dice compruébeme, permítanme decir, ya hay un indicio. Este hombre no necesita decir eso, porque su conciencia está tranquila, porque ha obrado delante de Dios, que es el máximo juez, a quien todos rendirán cuentas, un día en el cual el Señor ha preparado que se presenten ante Él vivos y muertos. Y cuando hable de los muertos, estoy hablando de los que resuciten, compareceremos todos delante de Él. Ahora, queridos, en esta hora es importante también analizar que la sabiduría debe usarse en todos los aspectos de la vida, aun frente a acusaciones equivocadas o falsas. A veces frente a una acusación falsa, lo primero que decimos es, ¿pero por qué a mí? ¿Yo qué mal he hecho? Y empezamos a argumentar no como un verdadero testigo hecho por el poder de Dios. De inmediato entramos a la defensa, defendiendo nuestro honor. Nosotros los discípulos estamos llamados a defender el honor del que murió en la cruz. Ese es el honor al que debemos siempre procurar defender. Yo no tengo apellido, yo no tengo abolengo, yo no tengo estatus. Tengo a Jesús, el Hijo de Dios. Y no es la defensa de Él como tal, es la defensa de la honra de Él. Porque estamos para la gloria de Dios. Y ante el insulto a Dios, nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre. Nos muestra la Biblia. O sea, tenemos una tarea apologética. Este hombre, ¿qué hace en medio de su acto difícil en la vida, como es enfrentar, amados hermanos, ya un juicio, y él está frente a las autoridades que tienen en su mano el decir que muera o que sea absuelto?
Pero es un juicio viciado, no hay posibilidades. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que les comenté? Que su vecino había matado al otro, pero era el vecino rico el que había matado al otro, y le echó la culpa al vecino pobre. Y el vecino pobre fue llevado a juicio, pero el vecino rico había pagado para que se llevara a la muerte al vecino pobre, y de esa manera que no siguiera la investigación, sino él es el culpable, y que lo ajusticiaran. Pero el vecino pobre era pobre, pero sabio. Era pobre, pero sabio. Él, sabiendo que todo estaba arreglado en el tribunal, este hombre hizo algo interesante. El juez, para quedar bien ante las personas, ante el público, dijo: bueno, la verdad es que está la palabra de este hombre que dice que no lo hizo, y está la palabra de este otro señor, vecino rico, que dijo que él lo había hecho. Y era la palabra del uno contra el otro. Y como no hay manera de probar, vamos a dejar que sea Dios, dice el juez, el que se encargue de decidir este asunto. Y dijo: voy a escribir en 2 papelitos: inocente, culpable. El juez escribió en 2 papelitos, cogieron los 2 papelitos y los echaron en una bolsa, e invitaron al vecino pobre que era acusado de asesinato, y le dijeron: bueno, coja un papelito y el que saque y abra ante el público, esa es su sentencia según Dios. El juez había colocado en los 2 papeles: culpable. Uno diría: no hay escapatoria. Pero este hombre, como dije, era pobre, pero sabio. Cogió un papel y se lo tragó. Y luego miró al juez y le dijo: señor juez, el papel que voy a sacar, que voy a abrir al público, es la que será mi sentencia. Perdón, el papel que saque yo, que abra al público, significa que era el papel que quedaba aquí sobre la bolsa. El que yo tomé es mi sentencia, era mi sentencia. Cuando el hombre toma el papel, lo abre, decía: culpable. Señor juez, eso indica que el papel que me tragué, que yo tomé para mí, era inocente. Hay juicios equivocados, pero esta no fue la suerte de Esteban. Él era sabio y no le dieron, como dicen por ahí, la oportunidad para tal cosa. No fue así. Aquí no había manera. Y voy a decir algo, amados: Dios había determinado tal cosa. Puede sonar lo más de feo, pero Dios había determinado que el primer mártir fuera Esteban. No va a pasar más allá de lo que Dios tiene así planeado o establecido. Ahora, este hombre envuelve su defensa, como dije, en una maravillosa historia. ¿Comenzó con quién? Con Abraham. Hablarles a los judíos de Abraham era obligación de inmediato. ¿Qué? O sea, no se podía distraer, porque estaban hablando del padre de la nación. Abraham era venerado, y cualquiera que hablara de Abraham iba a ser escuchado en ese contexto. Por eso el sabio Esteban, que no se puso a decir: compruébenme, eso no es así. El hombre comenzó a hablar del gran patriarca Abraham y a decir cómo salió de su tierra y vino a la tierra de Canaán. Pero aún estando en Canaán tuvo que ir hasta Egipto y vivió en la tierra como un peregrino. En otras palabras, Dios le había prometido la tierra a él y a su descendencia, pero él vivió como si la tierra no fuera de él. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Un hombre que no ofreció culto a la tierra. Y le voy a decir cuál es la intención de Esteban. Porque la acusación no solo es que blasfemó contra Dios, ni contra Moisés, sino que había hablado palabras contra el lugar
santo. ¿Saben a qué se refiere el lugar santo? Al templo de Jerusalén. Cualquiera que hablara en contra del templo, de inmediato, amados hermanos, iba a tener problemas. Y este hombre ha hablado para decirles a Abraham, no le rindió culto a la tierra. También hago aquí una pequeña aplicación. Si algún día Dios le permite ir a Jerusalén,